Buenos días con todas aquellas personas que hoy nos están visitando en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal virtual. Les damos la más cordial bienvenida. Queremos saludarles a ustedes y expresarles nuestra bendición a cada uno que se ha conectado ahora en nuestro canal, como habíamos indicado. Este día tenemos la predicación de la palabra de Dios a través de nuestro diácono de la iglesia, Jaime Brito. Así es que, Jaimito, te damos la bienvenida. Por favor, si habilitas tu micrófono y comenzamos con la reunión. Buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Qué bueno poder compartir esta mañana. No sé si me escuchan bien, estoy con problemas con el internet. Voy a utilizar los datos. Esperemos que no surja ningún inconveniente. En todo caso, muchas gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio de poder compartir después de un tiempito. Creo que todos los que presentamos la palabra de Dios sentimos esa revelación de parte de Dios, y eso es lo que transmitimos a todo el pueblo de Dios, a todos los hijos de Dios y a todas las personas también que se suman a esta reunión, a este sentir, a esta necesidad de compartir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y claro, por supuesto, siempre en medio de toda circunstancia, de toda crisis, estamos ahí unidos en oración, en unánimes en espíritu para transmitir, para poder decirle a Dios nuestras necesidades, pedirle, como dice la palabra, pedir en el nombre de Jesús todo lo que nosotros sentimos. Pero muchas veces, y especialmente ahora vemos en el tiempo de crisis en el que estamos atravesando, nos unimos, nos pedimos en oración, nos postramos ante el Señor para pedirle muchas cosas, pero no siempre sucede lo que nosotros queremos, es decir, el Señor no siempre nos da lo que nosotros pedimos. A veces no encontramos ni siquiera una respuesta y nos sentimos de alguna forma decepcionados, nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados y no sabemos qué es lo que sucede. Decimos, el Señor no nos escucha o algo está pasando. Miren, precisamente la semana pasada estuvimos con mi familia en oración porque prácticamente se había concretado un negocio por el que estuvimos pidiendo algún tiempo. Realmente le pedíamos a Dios diferentes formas, que haya gracia en la persona que tiene que hacer el negocio con nosotros, que vea lo que estamos ofreciendo para que esa persona pueda ofrecer un buen precio, y le pedíamos al Señor de diversas maneras durante un buen tiempo para que esto se efectúe. Poníamos en sus manos y le decíamos la forma en que queríamos que se realice el negocio, pero realmente cuando el Señor aparentemente envió a esa persona para que se realice el negocio, a último momento algo sucedió y el Señor dijo que no quería realizar ese negocio. Nos sentimos lógicamente un poco desanimados, frustrados, pero nos preguntamos también a veces por qué sucede esto, por qué el Señor nos dice que no en muchas ocasiones, porque el Señor responde de muchas maneras. Pero en todo caso, el Señor en su palabra comenzamos nosotros a tratar de un poco ver lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y hay una cosa importante, una de las cosas que el Señor nos habla en el libro de Santiago, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, y nos dice, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Miren qué importante que una de las cosas por las que de pronto no recibimos respuestas es porque nosotros queremos para nosotros, queremos para nuestra vida, para nuestra conveniencia, para nuestra comodidad, para satisfacer nuestro anhelo, nuestro deseo. No está mal desear pedirle a Dios lo que deseamos, pero es la forma, es lo que queremos, para qué, cuál es el propósito. ¿Acaso eso glorifica a Dios? Miren, no sabemos y muchas veces pensamos que eso nos conviene, que no es malo, que está bien pedir, pero no es realmente lo que Dios desea. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿será que eso anhela Dios para mi vida, lo que yo le estoy pidiendo? Eso me hizo recordar cuando yo estudiaba en la escuela. Yo estudiaba en una escuela muy grande, tenía unos patios inmensos, y como en ese tiempo siempre, no sé si ahora todavía existe un profesor para todas las materias, incluida educación física. Nosotros recibíamos esas materias con ese profesor. Recuerdo que en una ocasión, en la hora de educación física, el profesor tenía alguna actividad y nos dijo, bueno, diríjanse a la cancha de fútbol y ustedes hagan cualquier deporte. Están libres en toda la hora de educación física. Era una cancha muy grande, reglamentaria, tenía su anillo atlético en el cual practicaban el deporte los chicos de secundaria, hacían lanzamiento de jabalina,
el salto alto, el lanzamiento de bala y todo ese tipo de actividades de atletismo. Recuerdo que estábamos jugando fútbol y claro, como niños competitivos, queríamos ganar, queríamos hacer todo lo posible para ser mejores. Recuerdo que había una serie de actividades que realizábamos. Yo era bueno en unas, en otros no tan bueno. En la que me fallaba realmente siempre era en las carreras. Y había un compañerito que siempre me ganaba y competíamos todo el tiempo. Y era mi deseo ganarle y por más que me esforzaba, nunca podía ganarle a este compañero. Recuerdo que cuando el profesor se acercó y desde lejos nos gritó y nos decía que ya regresemos a la hora de clases, lo primero que pensamos con mi compañero es, compitamos. Y lo hicimos. Arrancamos a la cuenta de 3. Mientras esto sucedía, yo recuerdo que yo oraba como niño, ¿no? Una oración inocente. Diosito, por favor, haz que por lo menos esta vez le gane. Era mi deseo ganarle y yo le pedí a Dios que eso suceda. Y recuerdo que arrancamos y yo arranqué primero y pensé que estaba ganando, luego se me adelantó. Lamentablemente el esfuerzo que yo hacía no era suficiente y él terminó adelante mío. Recuerdo que cuando pasó la pista atlética, mi compañero, lamentablemente una de esas bolas de acero, la bala que utilizan para ese lanzamiento, le llegó en su cabeza, delante de mis ojos. Fue realmente un trauma para todos mis compañeros, especialmente para mí, porque yo había visto y había escuchado el sonido del golpe y todo, y lamentablemente sufrió muchas consecuencias. Recuerdo que luego de un año él estuvo todavía vendado, no podía hablar bien, caminaba despacio. Y en ese tiempo, en ese momento, yo no me había dado cuenta. Pero luego de muchísimos años, yo entendí que lo que yo había pedido, si el Señor me concedía, tal vez yo hubiera sido el que recibía ese golpe. Miren, a veces pensamos que lo que pedimos está bien. A veces pensamos y seguimos pidiendo cuando no entendemos lo que el Señor tiene para nosotros, esos planes. Es muy difícil entender o comprender lo que Dios tiene para nosotros muchas veces. Son nuestros deseos, nuestros anhelos. Pensamos que nos conviene, pensamos que todo lo que nosotros anhelamos está bien para nuestras vidas. Pero de eso nos habla precisamente Romanos con respecto a la oración, cómo nos acercamos al pedido a Dios de nuestras necesidades. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el Señor dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La manera correcta de pedirle a Dios. Lamentablemente hemos adoptado una tendencia para la oración, estamos elaborando una demanda divina justificada a veces en nuestras propias pretensiones, en lo que nosotros queremos. La Biblia registra muchos ejemplos en la forma como debemos acercarnos a pedirle a Dios. Como decía, hemos adoptado esta tendencia universal a la oración y vamos a identificar claramente en algunos versículos cómo estas personas de la Biblia piden a Dios por sus necesidades o por lo que anhelen en su corazón. La historia de Lucas capítulo 18, versículo 11 y 13 registra el caso de dos personas que se acercaron a Dios, se acercaron al altar para entablar una conversación con el Señor. El primer caso dice, el fariseo de pie, versículo 11, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Vamos a ver el segundo caso. Ese es el primer caso, el fariseo orando ante Dios. El segundo caso dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Miren qué diferencia. En el primer caso, el fariseo fue una persona arrogante, pedía de acuerdo a su condición. Yo soy un buen cristiano, yo oro todos los días, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo soy líder, yo soy anciano, yo soy diácono. Así que, Señor, mira, yo no soy como los demás. Ellos están pecando. Yo sí peco, pero no peco como ellos. Esa es una actitud arrogante, orgullosa.
Pero lo contrario, lo que hizo el cobrador de impuestos, un pecador, se acercó a Dios humillado. Y el Señor ve eso como algo bueno. Miren lo que dice en el versículo 14. Les digo que fue este pecador, el cobrador de impuestos, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. La humildad, cuando nos presentamos ante Dios, hace que el Señor tenga una sensibilidad especial en su corazón. Y de pronto, ahí el Señor escucha nuestra oración y ve nuestro pedido. Tal vez el Señor nos diga sí o no, pero el Señor escucha nuestra oración más claramente cuando nosotros nos presentamos humildemente ante Él. Entonces, muchas veces como cristianos nos sentimos así, sentimos que como somos hijos de Dios, como vamos a la iglesia, como tenemos responsabilidades, ya podemos acercarnos a Dios diciéndole que, bueno, intentamos no pecar o pecamos mucho menos, no somos como los demás en el mundo, nosotros hacemos todo lo que nos pide el Señor y en esas condiciones nosotros nos acercamos a pedirle a Dios, pero la verdadera actitud es tener un corazón humilde. La verdadera actitud es arrepentirnos. La verdadera actitud es quebrantarnos, rendirnos ante el Señor. El Señor mismo, el Señor Jesús, nos dejó un modelo de oración en la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la forma tal vez como ahora se está pidiendo delante de Él. El Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo primero su majestad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Miren, es una oración distinta de humildad ante el Señor. Danos del pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. En ningún momento la oración que el Señor nos deja como un ejemplo del cual debemos seguir. Hay pretensiones, hay peticiones tan personales y específicas que sean para nuestra conveniencia. Nos humillamos ante el Señor reconociendo su majestad. Pedimos perdón. Deseamos el bien para nosotros, para nuestra familia, pero en una actitud distinta a la que tal vez estamos viendo ahora. Vamos viendo algunos ejemplos. En la Biblia menciona un ejemplo de un personaje que es Jabes, un hombre muy ilustre, muy reconocido de parte de Dios. No menciona mucho acerca de él, pero su oración es importantísima en la palabra de Dios. Esto está registrado en el libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Miren esa oración. Si tan solo me dieras, Señor, la bendición, si prosperaras mi camino, si tú estuvieras conmigo todo el tiempo, si me libraras de este mal para que no me dañe. Con esa oración el Señor le dijo, el Señor hizo algo, dice, y le otorgó Dios lo que pidió, inmediatamente. ¿Por qué? Por la actitud que tuvo al pedir. Jabes en ningún momento estuvo pidiendo, Señor, quiero que me prosperes de esta y de esta otra manera. Señor, quiero que tú estés conmigo cuando vaya acá, cuando esté de esta manera. No, él humildemente pidió al Señor, si Él quiere, si tú quieres, Señor, puedes hacerlo, creyendo en que el Señor tiene el poder para hacerlo. Hay otro pasaje, otra historia también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2 y 3, acerca de Ezequías. Recuerden que Ezequías estaba enfermo y que recibió palabra de Isaías de parte de Dios, y él le dijo que iba a morir. Definitivamente Ezequías recibió esa noticia. ¿Cómo pediríamos nosotros si sabemos que vamos a morir? Miren la forma en que se acercó Ezequías a Dios. Ezequías se dio vuelta hacia la pared y le rogó al Señor, por favor, Señor, recuerda que siempre he tratado de obedecerte y agradarte en todo lo que hago. Y rompió a llorar. En ningún momento Ezequías, sabiendo que iba a morir, le pidió al Señor, Señor, no permitas que muera, yo quiero vivir. Ezequías se humilló. Ezequías lloró ante el Señor y le dijo, Señor, recuerda que yo quiero obedecerte, que yo he tratado de obedecerte en todo lo que hago.
nada más. Una actitud humilde. A veces no se trata de lo que pedimos, sino la forma como lo pedimos. Otro caso es en Job capítulo 42, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor le hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Miren, Job pasó muchas tribulaciones. Job estuvo enfermo, Job perdió a su familia, perdió sus propiedades, todos le abandonaron. Y Job nunca dijo, Señor, restitúyeme. Señor, dame el doble, o dame el 100 por 1, o dame por lo menos lo que tenía antes. En ningún momento Job oró así. Dice que Job oró por sus amigos. Y entonces el Señor le dio 2 veces más de lo que pedía. Es un ejemplo claro de la forma como nos podemos acercar a Dios. El mismo David en Salmos 86, 5, 7 dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Y qué importante nuevamente presentarse ante el Señor con un corazón humilde, un corazón distinto al que de pronto estado acostumbrados a un corazón que se ha endurado. Pedirle al Señor humildemente, clamarle cuando estemos en apuros, cuando estemos en necesidades, porque sabemos que el Señor primero nos va a perdonar. Luego el Señor hará por nosotros lo que nos convenga. Miren, esto es muy complicado el hecho de saber que nos hemos acostumbrado a orar de cierta manera, nos hemos acostumbrado a pedir de cierta manera. Y podemos mencionar muchos casos en la Biblia. Si ustedes revisan las oraciones que cada persona ha tenido en la Biblia, todos se han humillado ante Dios y el Señor ha concedido sus anhelos, sus deseos, porque ha visto que hay un corazón contrito y humillado. Recordemos que todo el tiempo nosotros estamos escuchando, si mi pueblo se humillare. Es una condición especial, una condición específica. Si mi pueblo se humillare, entonces el Señor escuchará la oración. Entonces el Señor dará lo que nosotros pedimos. Pero siempre está la condición de humillarse, de rendirse, de ser ante Dios esas personas que Él quiere que seamos. Y humillarse significa reconocer el poder de Dios, creer lo que Él es capaz de hacer. No podemos presentarnos ante Dios para decirle lo que tiene que hacer o cómo lo que tiene que hacer. Generalmente las oraciones que nosotros hacemos muchas veces sin darnos cuenta se basan en eso. Miren, Señor, por favor, envía fuego para que este presidente se vaya de este país y ponga un cristiano para salvar a nuestro país. Nos encontramos a veces orando de esa manera. Oh Señor, cambia a mi esposo o cambia a mi esposa. Quítale el mal genio o haz que sea ordenado en la casa. Miren, a veces nos encontramos haciendo ese tipo de oraciones. Señor, por favor, yo quiero un vehículo más grandecito y de estas características. No está mal pedir, pero ¿para qué pedimos? Recordemos que primero humillarse ante el Señor. Incluso cuando nosotros oramos por sanidades, nosotros terminamos diciéndole al Señor cómo y cuándo y de qué manera queremos. Señor, estoy sufriendo de una enfermedad. Quiero que tú regules los glóbulos rojos. Quiero que tú sanes de esta manera. Quiero que tú los nervios juntes de esta manera. Quiero que tú lo hagas así o así, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Dios no necesita nuestros consejos. Realmente la actitud a la que tenemos que presentarnos es de una actitud de humildad. El Señor desea nuestro corazón. Él no desea, cuando dice el Señor que nos acerquemos a pedirle, es porque Él quiere conocernos. Es porque Él quiere tener esa relación con nosotros. Los milagros que nosotros anhelamos ocurren cuando nosotros nos despojamos de nuestra humanidad, cuando nosotros aprendemos a pedir, no a ordenar. Como les decía, esta es una tendencia universal que se ha dado en la oración. Nosotros debemos acercarnos al Señor en humildad, con un corazón para Él, quebrantados, un corazón que Él reciba, para luego el poder recibir lo que el Señor quiere para nosotros. La palabra decía que el Espíritu intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene. Pero cuando nosotros tenemos una relación íntima con Él, cuando somos uno con el Espíritu Santo, entonces sabemos la palabra que tenemos que recibir para poder expresar
sea para orar por los demás o sea por las peticiones personales. Cada uno de nosotros tiene necesidades. Cada uno de nosotros sabemos cómo acercarnos a Dios, pero cuando el Espíritu Santo habla por nosotros, las cosas cambian. El Espíritu intercede, pero también nos dice qué hablar, qué decir. Miren, los apóstoles cuando tenían que hablar decían, no te preocupes por lo que tienes que hablar, porque el Espíritu mismo será el que hable. Entonces aprenderemos cómo pedir. Nosotros como hijos de Dios debemos tener esa actitud de decir, Señor, a pesar de que no haya una respuesta positiva, entre comillas, yo seguiré creyendo en ti. Seguiré creyendo en Dios si Él decide sanarme o no sanarme. Porque recordemos que el Señor responde sí, no o espera. A veces pensamos que el Señor siempre va a sanar, que el Señor siempre va a conceder nuestras peticiones, que el Señor no va a fallar y que siempre nos va a dar lo que nosotros queremos. Pues no es así. En la Biblia no registra esos casos. Hay una diferencia que nosotros debemos establecer en la palabra de Dios. La oración que el Señor nos pide es para que nosotros perseveremos en ella, que perseveremos, que seamos constantes, que le pidamos, que le clamemos, que estemos juntos como familia, juntos como iglesia, juntos como país, todo el tiempo poniendo delante de Él, humillándonos delante de Él y poniendo delante de Él nuestras necesidades para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. No debemos cansarnos de pedir. Esa es una oración en la que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero también existe la autoridad delegada y aquí es la confusión. El Señor nos ha dado autoridad para imponer manos, para sanar enfermos. Pero yo quiero que nosotros un poco analicemos esto. Y estuve viendo en la Biblia si existe algún caso registrado en la que un apóstol, un discípulo o el mismo Jesús haya ejercido la autoridad delegada por Dios, emitido la palabra para sanidad, para echar fuera demonios, y que no se haya realizado. No existe. Todo lo que hicieron se cumplió. Pero hay una cosa específica, todo se cumplió inmediatamente. Cuando los discípulos, Pedro y Juan, oraron por esa persona que estuvo pidiendo limosna, les decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Qué sucedió? Se levantó inmediatamente. No se fue a su casa y esperó el milagro. Miren, la palabra de Dios no registra una palabra de sanidad o palabra de poder de parte de Dios en la que se haya emitido esa palabra y esa persona se haya ido con los mismos síntomas. No, siempre sanaba, porque el Espíritu Santo actuaba a través de los discípulos, a través del mismo Jesús. Actuaba inmediatamente. Una palabra emitida de sanidad debe ejercer ese mismo momento la sanidad. No podemos nosotros libremente, y debemos tener mucho cuidado en eso, emitir una palabra de sanidad y la persona se enfermó o se murió, en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque para eso está la oración, para orar por los enfermos, para ponernos delante de Él en humildad como lo hizo Ezequías. Señor, aquí estoy. Yo sé que mi corazón está quebrantado. Yo sé que yo peco, yo sé que yo fallo, Señor, pero yo pido tu misericordia en este momento. Yo no soy quien para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Yo espero y creo en Él y creo que Él tiene poder. Pero solamente Jesús y los discípulos nos dieron este ejemplo de que la sanidad inmediata viene cuando el Espíritu Santo te dice, ora, sana, impón manos. Mientras tanto tenemos esa obligación, pero en oración, en una actitud de nosotros menguar para que el Señor crezca. El Señor habla en su palabra de muchas promesas, siempre con la condición de que nosotros nos presentemos a Él para tener esa relación íntima. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, sería muy difícil. Necesitaríamos tal vez a profetas que nos indiquen qué es lo que quiere el Señor de parte de nosotros. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, gracias a su sangre derramada, el Señor ahora nos permite acercarnos libremente a Él, para pedirle, para establecer una conexión con Él, para alabarle, para adorarle, para estar en constante comunión con Él.
Tenemos esa entrada libre, pero ¿en qué condiciones vamos a entrar? Eso no se ha quitado, la condición de ser humilde, de despojarse de todos nuestros pecados, de ir limpios ante su presencia. Y si no estamos, ir a pedirle que nos limpie, que nos perdone, que haga de nosotros personas nuevas, que obre en nosotros y en nuestra familia. Eso va a ejercer un cambio, no solo en nosotros, sino en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el Señor tiene mucha palabra, muchas promesas que nosotros podemos aferrarnos, pero recordemos, no estamos aquí para pedirle a Dios la forma o indicarle al Señor o sugerirle al Señor la forma como tiene que hacerlo. Estamos confundiendo un poco la autoridad delegada con la oración en sumisión ante el Señor. Hay una promesa que el Señor nos ha dado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, desde el versículo 28 al 31, que nos dice, perdón, puede suceder que haya hambre, epidemias, o que se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea por moho, por langostas o por gusanos, o que el enemigo tenga sitiada alguna ciudad, o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo, Israel, ora o te suplica, consciente de su dolor y su aflicción, levantando los brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y de su actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. De esta manera ellos te respetarán y andarán en tus caminos todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Qué impresionante ver cómo esta oración que hace Salomón al Señor en favor del pueblo de Israel pide que cualquier pecado sea perdonado, pide que si las personas se acercan humildemente, el Señor escuche esa oración, esa súplica, ese dolor, y le pide que el Señor les responda conforme que dice a su vida y a su actitud. Miren, esto es importante subrayar. El Señor dice que va a dar conforme al estilo de vida, conforme a su comportamiento, conforme a su obediencia, conforme a su actitud en la vida que el Señor nos ha puesto aquí. Entonces dice que nosotros seremos parte de su pueblo y podremos caminar en beneficio de cada uno de nosotros. El Señor Jesús, a nosotros presentarnos humildes ante Él, estamos reconociendo que aceptamos su voluntad, que este es otro inconveniente. A veces no queremos aceptar la voluntad de Dios porque, miren, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos algo, le pedimos específicamente por la respuesta positiva. No sabemos si el Señor tiene otros planes para nosotros, como sucedió en el caso que yo les comentaba. O sea, si el Señor me concedía a mí, tal vez no estaba aquí. No sé qué sucedió con mi compañero, no sé cómo es su vida, pero tal vez si me hubiera tocado a mí sería otra historia. El Señor no me concedió esa petición, la inocente petición de un niño. ¿Cómo puede ser posible? No pedía nada malo, pedía algo sencillo. Pero el Señor muchas veces no nos concede porque nos está cuidando también, porque no nos conviene, porque no es del tiempo, o porque simplemente no le estamos pidiendo de la forma correcta. Miren, la palabra de Dios también nos habla en el libro de Ageo, que aunque la higuera no florezca, aunque los vides no den frutos, aunque siga esta pandemia, aunque la economía siga de esta manera, y si yo tengo que luchar y tengo que sufrir por un tiempo y tengo que pasar necesidades, con todo, yo no me voy a olvidar de Jehová. Con todo eso, yo voy a seguirle alabando. Con todo eso, yo le voy a seguir creyendo. El Señor no nos ha prometido que nos librará de toda dificultad. Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio de esa tribulación. Ahora, en medio de lo que estamos pasando, tal vez muchos en el aspecto de salud, otros en el aspecto económico, otros en el aspecto emocional, porque ahora hay también problemas en cuanto al estrés, el encierro y todo lo que está sucediendo. Pero el Señor está ahí y nosotros debemos confiar que Él nos va a sacar, Él nos va a fortalecer, Él va a estar con nosotros en todo momento, en todo este proceso que nos ha tocado vivir. Tengamos esa paz en cada uno de nosotros para poder transmitir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y el Señor, a través de la oración, Él nos está llamando. Por eso el Señor dice, al que pide yo le daré, el que busca hallará.
El que abre la puerta encontrará. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos humillemos ante Él. El Señor quiere muchas cosas para nosotros, para nuestra familia. Esa es la añadidura. Si nosotros revisamos el versículo que siempre estamos proclamando, que estamos hablando, es que busquemos primero el reino de Dios. Es muy cierto. Busquemos primero el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Busquemos su gracia, su misericordia, busquemos su favor en humildad, busquemos esa comunión con Él, busquemos su presencia, busquemos esa relación personal con el Espíritu Santo para que Él nos dirija en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que decir, en las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque lo hacemos a nuestra manera. Pero Dios es bueno y Él está concediendo cada petición, cada oración, porque Él tiene misericordia de sus hijos, misericordia de su pueblo. Que este tiempo que estamos pasando, atravesando, nos sirva no solamente para reconocer o aprender cuál es su palabra, su revelación para nosotros, que nos sirva también para reconocer nuestra condición de seres humanos ante Él. Ahora está muy difícil la situación para los jóvenes. He venido, este tiempo hemos venido con mi esposa entendiendo lo que significa esta situación para los jóvenes. Es muy difícil. Ellos quieren salir, ellos quieren vivir su vida y es un tiempo nuevo, es un tiempo distinto, es un tiempo que tienen que aprender. Tal vez para nosotros es más fácil. Nosotros, bueno, queremos quedarnos en la casa, tal vez nos sentimos mejor, no tenemos mucho inconveniente. Si salimos, muchas veces nos cansamos y queremos regresar a la casa. Pero cuando somos jóvenes queremos estar fuera de la casa. Lo peor que nos puede pasar es que todo termine rápido y tengamos que regresar. Cuando somos jóvenes queremos y anhelamos eso. Pero ahora es muy difícil y es tiempo de transmitir eso a nuestros jóvenes. Decirle que este es el tiempo en el que el Señor va a tratar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo? En esta actitud de humildad ante Él. Él ya nos dará en lo posterior nuevas cosas, porque de hoy en adelante yo estoy seguro que la historia se va a escribir de diferente manera. Ya no va a ser lo mismo, tanto en lo natural como en lo espiritual. El Señor está hablando claramente, el Señor está dando señales, y ustedes se han dado cuenta, ahora hay muchas cosas en el mundo que están sucediendo, aparte de que ha crecido la maldad de una manera impresionante. También vemos cómo señales, milagros, prodigios se están dando a través de todo el mundo. Esto quiere decir que el Señor está ya comenzando tal vez a mostrarnos que la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo, pero este es un inicio, porque se está cumpliendo todo lo que la palabra dice. ¿Estaremos listos para recibir eso? Ahora es el tiempo de entender, de acercarnos a Dios, de tener una relación nueva con Él, decirle, Señor, hoy entiendo que yo ante ti no soy nada, pero sé, Señor, que contigo todo lo puedo, porque nada es imposible para ti. Cuando nosotros tenemos esa actitud como pueblo de humillarnos y de ser esos hijos que Él quiere que seamos, tener un corazón conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, de nuestras familias. Transmitamos esto a las personas. Ese es el evangelio que nosotros debemos transmitir. La esperanza en que el Señor en este tiempo está fortaleciendo cada corazón y tenemos que aprender a relacionarnos con Él. No estamos tal vez enseñando a las personas lo que debemos enseñar. Estamos enseñando a las personas a tener oraciones con un método específico y no es así. Tenemos que enseñar a las personas a entender quiénes son con respecto al Señor. Que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Padre bueno que desea el bien para cada uno. Ese es el evangelio que debemos de dar ahora en este tiempo, publicar para todas las personas que no le conocen. Una esperanza de salvación, una esperanza de salida, una esperanza de ver esa luz en medio del túnel. Tal vez no tengan esa esperanza, pero nosotros somos los llamados a compartirle eso. ¿Cuándo? Cuando estas personas tienen una verdadera relación con el Señor. Y ojo, digo una verdadera relación. Cuidémonos de las cosas que estamos recibiendo ahora a través de los medios, especialmente de lo que recibimos en cuanto a la doctrina. El Señor estipula claramente en su palabra y todo lo que el Señor dice en su palabra a través del Espíritu Santo es real y es verdadero. Que el Señor guarde nuestros corazones,
Que el Señor tenga misericordia de todas las personas que en este momento están atravesando dificultades, pero con esperanza de que el momento que la comunión se hace visible, el Señor opera en milagros, en sanidades, en prodigios, y todas las personas que en Él confían estarán dando testimonio de lo que el Señor es y de lo que el Señor hace. Miren, este es el mensaje, de pronto un mensaje corto, pero creo que es la revelación de la parte, revelación de parte de Dios para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y este mensaje debemos transmitir como esperanza a las personas que están buscando de Él, que tienen necesidad, que no saben, no se hallan, como os decía, especialmente a los jóvenes, que en este momento están atravesando por esa inquietud, ese no saber qué hacer. Que el Señor obre en cada uno de los hogares y ponga esa paz, ese amor y derrame su bendición sobreabundante en cada hogar. Hermanos, familia, qué bendición poder compartir con ustedes. Solamente les dejo esa inquietud. Creamos en las promesas de Dios y creamos que si nos humillamos, el Señor está ahí presto para escucharnos y para hacerlo mejor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Que tengan un lindo día, hermanos.